Queridos y queridas, estamos iniciando, la clase pasada empezamos con un recorrido, digamos, muy general por nuestro sistema planetario. O sea, la idea es empezar por la casa y después empezar a mirar qué hemos encontrado por fuera del sistema solar. Ya vimos unas ciertas generalidades de nuestro sistema solar. Sabemos que estamos ubicados más o menos a mitad del disco galáctico, en una región que no es muy densa del disco, pero que es... Hola, Anita. Uy, trajiste a Juno. Y a Cassini, hiciste los dos. ¡Wow! Estas niñas, ¿saben qué? Eso lo debemos poner aquí. Ahorita en el break, ponen aquí los que trajeron. Excelente. Ven, no lo pongas ahí que se daña. Pongámoslo allá. Uy, no, es que... Ah, esta es la antena. La antena de Juno. De Cassini. Ahora la empacamos. La ensamblamos. Genial. Entonces les decía que hemos estado analizando un poco las generalidades de nuestro sistema solar y pues hoy vamos a entrar de lleno también a ver ciertas generalidades de nuestros planetas principales. El sistema solar posee 8 planetas, esos 8 planetas están bien diferenciados, digámoslo así, básicamente debido a su composición, y entonces, basados en su composición, nosotros podemos dividir los planetas en planetas rocosos. Rocoso significa ricos en silicatos. El material más abundante en los planetas rocosos, como la Tierra, son los silicatos. Y de hecho, unos silicatos muy particulares, digamos. Y además están los planetas gigantes. Los planetas gigantes, vamos a ver, que se pueden definir de dos tipos. Los planetas gigantes ricos en hidrógeno, como Júpiter y Saturno, y los planetas gigantes ricos en hielos, como Urano y Neptuno. Entonces, hoy vamos a empezar a ver un poco más a fondo lo que son los rocosos. Los planetas rocosos. Estos son silicatos. Canicas de colores. Nosotros tenemos 4 canicas principales en el sistema solar. Estas canicas, todos lo conocemos, son Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. ¿De qué están hechos los planetas rocosos en general? Como les digo, de hierro, de roca y de agua. Muchos planetas rocosos tienen agua, pero en nuestro sistema solar específicamente, el agua no es muy abundante en los planetas rocosos. El agua es muy abundante en los gigantes. El agua es muy abundante en las lunas de los gigantes. En nuestros planetas rocosos, en realidad, el agua es muy poquita. El que tiene más agua de los 3 planetas rocosos es la Tierra, efectivamente. Pero la Tierra ni siquiera tiene un montón. Cualquiera pensaría que, y siempre nos han dicho, que es que la Tierra es un planeta de agua y tenemos las 3/4 partes de nuestra superficie cubierta de agua. Ojo, la superficie. Pero es que la superficie es la cáscara de la manzana. El planeta Tierra es una esfera fundamentalmente hecha de silicatos. El porcentaje de agua en la Tierra es del orden del 0.02 en masa. Eso no es nada. 0.02% de la masa de la Tierra es agua. Pueden haber planetas, ahora vamos a ver, que sean 50% agua. Eso es posible, porque de nuevo veíamos, el agua es la tercera molécula más abundante del universo. O sea que agua hay en todas partes. Y mojar cosas es muy fácil. El agua se pega a los silicatos y forma arcillas. Y el agua, la mayor parte de este porcentaje de agua de la Tierra está dentro de la Tierra, está en el interior, está en el manto. Nosotros poseemos un manto húmedo y eso favorece la convección. Si no tuviésemos un manto húmedo, no tendríamos tectónica de placas, no tendríamos movimiento en el manto y seríamos un planeta muerto geológicamente como Marte o como Venus, que perdieron el agua del interior
y después también han estado perdiendo el agua de su atmósfera desde hace miles de millones de años. ¿Ya les pegaron las cobijas? No. Ah. Cosa, hombre. Yo que me levanté para la mayorista a mercar desde las 5 de la mañana. No, pero en serio, si yo no merco, no me dan permiso de venir a dictar clase. Tengo que mercar antes de venir. Dime. Es parte, ponme atención, depende del núcleo fundido, porque el núcleo fundido, claro, emite calor. O sea, básicamente, ¿de qué depende la tectónica? De dos cosas. Uno es del flujo de calor desde el interior, pero perfectamente ese flujo de calor puede darse por transferencia, por conducción y no por convección. La tectónica depende de que la conducción de calor sea convectiva. Y para que haya convección, tú tienes que tener un fluido. Y para que el manto sea fluido, debe estar húmedo. Esa es la razón por la que estaba hablando del agua importante en el manto. Si tú tienes un manto seco, el manto se hace rígido y simplemente conduce por conducción. Eso precisamente es lo que sucede, por ejemplo, en Mercurio o en Marte. Titán. Entonces, necesitamos un manto húmedo, necesitamos convección. Es así de sencillo, porque una cosa es transferir el calor por conducción, que lo hacen los materiales sólidos, pero la convección es mucho más eficiente, porque además de transportar el calor, transporta materia. Y entonces, imagínense ustedes hacer un sancocho en una cosa sólida. No, el sancocho se hace porque tiene convección y eso, digamos, mejora, hace más eficiente el flujo de calor. Ok. Claro que sí, ya vamos para allá. Espérense y verá. Bueno, siéntese pues. Ok, entonces les decía que efectivamente podemos reconocer diferentes composiciones en el sistema solar. Los rocosos están hechos de hierro, rocas y algo de agua en el caso del sistema solar, pero en general, de acuerdo a lo que hemos observado en otros sistemas planetarios, vemos que el agua es muy común y probablemente hayan planetas rocosos muy ricos en agua. Y están los que llamamos gaseosos, aunque a mí ya no me gusta llamarlos gaseosos, porque en realidad la parte gaseosa de Júpiter, por ejemplo, es apenas una capita. Júpiter es más un planeta líquido que gaseoso. ¿Ah? Joviano, exactamente. Aunque Saturno sí tiene una capa de gas muy grande, por eso es tan poco denso. Y los gigantes helados, que son Urano y Neptuno. Miren esto, si hacemos comparaciones, la idea es ¿cuál? Estás muy paseador, sentate pues. Juan. Básicamente, todos los planetas van a tener hierro, normalmente en el núcleo, tienen un manto de silicatos en el manto, pero pueden tener mantos también ricos en hielos, ¿ok? O sea, todo lo que sea sólido está aquí. Y obviamente pueden tener cortezas y superficies ricas en agua. Entonces, básicamente, ¿de qué depende el tamaño, la densidad del planeta? Depende de qué porcentaje de hierro y qué porcentaje de silicatos y qué porcentaje de agua tengo. Parte del trabajo que nosotros hacemos es justamente analizar cómo evolucionan diferentes tipos de composición, dinámicamente, termodinámicamente, magnéticamente, porque si vos le pones más hierro al planeta y le quitas silicatos, o le pones más agua y le pones más hierro, etcétera, etcétera. Diferentes tipos de composición significa diferentes historias evolutivas, y significa diferentes comportamientos dinámicos, termodinámicos, magnéticos de los planetas. Entonces, esto es fundamental. Esta composición es fundamental para entender la evolución de los planetas rocosos. Entonces, eso es parte de lo que nosotros hacemos, por ejemplo, es cambiar la composición. Y vemos que
en nuestro sistema solar hay diferentes tipos de composición. Mercurio, por ejemplo, tiene un 70% de masa en el núcleo. O sea, el 70% de la masa de Mercurio es hierro. Dime. Se modela. En realidad, allá está Messenger midiendo el campo gravitacional, midiendo el momento de inercia de Mercurio, y a partir de todo eso lo que hacemos los astrónomos es hacer modelos hasta que uno se ajusta a lo que está midiendo Messenger, por ejemplo. Entonces, este es el que mejor da. Eso significa que Mercurio tiene un 70% de masa en el núcleo. ¿Ves? Y de nuevo, le ponemos a eso hierro, silicatos y agua y vemos cuál se comporta de mejor manera. Mercurio posee un 70% del núcleo, o sea, Mercurio es hierro. El otro 30% es silicatos. Mercurio tiene agua. Tiene unos charquitos congelados en los polos. Es una cosa increíble que uno puede encontrar hielo en Mercurio. Ahí pegado al sol. Pero lo que pasa es que hay cráteres en los polos de Mercurio donde, como dice el dicho, nunca le da el sol. Entonces, ahí ha estado a la sombra desde hace miles de millones de años y hay hielo en Mercurio ya descubierto por Messenger. Venus es muy parecido a la Tierra, es del orden de un 30% del núcleo, igual que nuestra Tierra. O sea, Mercurio es 70-30, mientras que Venus y la Tierra son 30-70. Porque de nuevo, miren el porcentaje de agua de la Tierra, es nada. Y este porcentaje de agua incluye toda el agua del planeta, o sea, esos son los océanos, los ríos, los lagos, los hielos y toda el agua que hay en el interior. Todo el agua. Esta es la masa de la hidrosfera de la Tierra, incluyendo el agua del interior del planeta. Y Marte, en cambio, es un planeta rico en silicatos. Es un planeta que tiene un 80% de silicatos y apenas el núcleo alcanza un 20% de hierro. Entonces, esas composiciones son importantes de nuevo porque determinan cómo va a evolucionar la historia térmica del planeta. Y obviamente también determinan sus densidades. Digamos que las densidades medias de los planetas rocosos van desde los 3000, que es del orden de la densidad de Marte, por ejemplo, o de la Luna es un objeto rocoso del sistema solar, hasta los 5500, por ejemplo, casi 6000, que tiene la Tierra. Mercurio, ¿por qué es tan denso? Pues porque un 70% de la masa, que equivale a un 82% del volumen, es hierro. Entonces, Mercurio es un balín con una capita de roca. Es así de sencillo. Entonces, normalmente estas densidades promedio son las que nos permiten saber de qué planetas estamos encontrando. Porque los exoplanetas, los planetas que encontramos fuera del sistema solar, nosotros no los podemos ver. Los detectamos. ¿Cómo los detectamos? Los detectamos porque afectan ya lo vimos alguna vez y aquí lo vamos a profundizar, afectan la gravedad de la estrella y entonces podemos obtener una masa cercana. Podemos obtener una aproximación de masa. Pero además, cuando tienen tránsito, podemos obtener una aproximación de su radio. Y con la masa y el radio tenemos la densidad media. Y eso nos dice si el planeta es un planeta como la Tierra, si es un planeta como Marte, si es un planeta como Mercurio, o si es un planeta como Júpiter. Dependiendo de la masa y del radio, pues tengo la densidad media sencillamente es la masa del planeta sobre el volumen, que son 4/3 de pi, por el radio del planeta al cubo. Entonces ahí está. Podemos tener la densidad promedio del planeta sencillamente conociendo su masa, que la podemos medir por velocidad radial, y su radio, que lo podemos medir por tránsito. Obviamente no tenemos estos datos de todos los planetas, pero sí sabemos, por ejemplo, que los planetas rocosos tienen unos ciertos rangos de masa. O sea, uno no va a encontrar un planeta como la Tierra de 50 masas terrestres, eso no existe. Esa es la pregunta. Eso es, hay unos ciertos rangos de masa. Los planetas rocosos, o sea, los planetas como la Tierra, van más o menos hasta las 10 masas terrestres. ¿Por qué? Porque de acuerdo con los modelos de formación planetaria, después de que usted alcanza esta masa,
muy rápidamente se acreta 200 masas terrestres de gas y se convierte en un gigante. O sea, durante el proceso de formación, si usted alcanza esta masa, después, digamos que no hay nada que lo pare. Es como estas personas que son hiperobesas. Después de que usted alcanza 180 kilos, en 6 meses alcanzó los 600. Y ya no se puede parar de la cama. Dime, Anita. Claro, hay unas cosas rarísimas. Hay planetas con unas densidades absurdamente bajas. La densidad del poliuretano, ¿se acuerdan que aquí vimos eso? O sea, densidades de 0.05 gramos por centímetro cúbico. Y uno dice, huepucha, ¿cómo puedo tener una bola como un algodón? Es una cosa, o sea, todavía hay cosas raras, todavía hay cosas que no entendemos, pero eso es lo raro. O sea, comúnmente hemos encontrado que lo que vamos a hallar en otras estrellas se parece mucho a lo que tenemos aquí. Planetas rocosos, planetas gigantes ricos en gases, planetas gigantes ricos en hielos. Sí, también, pero lo que pasa es que los elementos más abundantes en el polvo interestelar es básicamente los compuestos de silicio y oxígeno. A esto se le pega magnesio, aluminio, carbono, hierro y otras cosas. Pero digamos que la molécula ahí importante, o la base molecular más bien, porque todo esto son una molécula completa, la base molecular importante es el silicio. El silicio, oxígeno. Puede ser SiO3, puede ser Si2 o 4, etcétera, pero normalmente a estas es a las que se les pegan todo esto y forman silicatos. Es lo más abundante normalmente. Ok, entonces, la composición de los planetas es fundamental porque nos permiten entender muchísimas cosas. Ajá. No, sí, pero básicamente es lo que el universo nos muestra. Pues no, pero por eso, o sea, mira, son muchos, pero la cuestión es que hacer elementos no es fácil. O sea, en serio es una cuestión que requiere energía, que requiere tiempo y que las estrellas saben hacer perfectamente, pero no todas. Las estrellas chiquitas, enanas como el Sol, solo saben hacer helio. Y cuando son viejitas y ya tienen experiencia, solo saben hacer carbono, oxígeno, máximo como hasta el nitrógeno. Los más pesados solo lo saben hacer, por así decirlo, las estrellas masivas gigantes. Entonces las estrellas gigantes masivas, que no son muchas en el universo, son las menos, o sea, de cada millón de estrellas vos te encontrás 5 o 6 gigantes. Entonces estas gigantes, que son las que forman el resto de elementos, a partir de una explosión de supernova y de morirse, ellas forman hasta el hierro, digamos, de manera secuencial por fusión. Pero después del hierro, todo lo que sigue más allá en la tabla periódica necesita de una explosión de supernova. Entonces, no es fácil hacer elementos que estén más allá del hierro. Y después, pues están todas las leyes, digamos, químicas de cuáles son los elementos que son más compatibles. El oxígeno, yo siempre he dicho que es el más promiscuo de los elementos, se pega a todo. Y si lo que tiene es silicio por ahí, pues se pega al silicio. Y se pega más fácil al silicio porque, por otra cosa, resulta que durante el proceso de, digamos, de formación del planeta, yo tengo aquí una líquida que ha estado acretándose y golpeándose un montón de tiempo, esto se decanta. Y entonces lo más pesado, que es el hierro, se va al centro del planeta. Por eso los núcleos de los planetas rocosos son de hierro. Y los elementos más livianos se organizan y se estructuran, y normalmente entonces el hierro que no se pegó a cualquier oxígeno termina en el núcleo y el otro hierro se pega a lo que queda aquí. Aquí queda silicatos, oxígeno y hierro.
Y entonces ese hierro, ese oxígeno, esos silicatos terminan formando el manto del planeta. Es también un proceso físico-químico, depende mucho de los materiales. Pero claro, pues es que aquí también hay oro, hay platino, hay plata, hay titanio, hay uranio. Todo eso termina mezclado a otros elementos en la corteza. Pero es nada, es que es mínimo. Si uno ve los porcentajes de elementos o minerales de los que está compuesta la Tierra, y aquí vamos a ver algo de eso, se da cuenta de que es que la tabla periódica, o sea, después del hierro, las abundancias de elementos en el universo es mínima, es muy poquita, porque de nuevo, hay que esperar a que haya una supernova para que se creen estos elementos pesados en el universo. Entonces, si usted tiene limones, hace limonada. Si usted tiene silicio, oxígeno y hierro, hace planetas de silicio, oxígeno y hierro, porque es lo que más hay, ¿cierto? Hay unas casas en que lo único que uno come es papa. Sí, es algo así. ¿Por qué en todas las casas no tenemos caviar? Pues porque sencillamente es una vaina que cuesta un montón de plata y hay muy poquito. En cambio, en todas las casas comemos papa y maíz, pues porque papa y maíz hay por montones. Es exactamente igual lo que sucede en el universo. En el universo hay montones de oxígeno, montones de carbono, montones de silicio, y entonces de eso se hacen los planetas, de lo que más hay. Es exactamente la misma situación. Claro, altísimo. Y de carbono, claro. Mercurio tiene el 70, y ya está muy cerquita de ser muy alto. Y de hecho, lo que yo estoy haciendo ahora, que es muy hipotético, es, por ejemplo, analizar qué pasa si tuviéramos un planeta completamente de hierro, 100% hierro. O, para el otro lado, un planeta completamente de agua, 100% agua. Sería muy loco, pero eso es para analizar sencillamente qué pasa con las composiciones. Pero esos son los dos extremos. No, de hecho hay tres extremos. O sea, hay un diagrama que es una idea de justamente el profesor Saselov, que es con quien Jorge está trabajando ahora en Harvard, y de Diana Valencia, que fue una estudiante colombiana que hizo su doctorado en Harvard con el profesor Saselov, que es un triángulo de composición que va desde, digamos, 0, 100%, aquí hay otro 0, 100%, y aquí hay otro 0, 100%. ¿Cuál es la idea? Aquí es todo agua, aquí es todo hierro, y aquí es todo silicatos. SiO3. Y entonces todos los planetas de tipo de la Tierra están aquí en algún punto en donde usted tenés un porcentaje de silicio, de 0 a 100, digámoslo así. Y tenés otro punto por aquí, donde tenés un porcentaje de agua de 0 a 100 y un porcentaje de hierro. Entonces ahí tenés tres valores de lo que están hechos todos los planetas. Entonces, claro, vos puedes tener planetas extremos, en donde solo tenés hierro, o donde solo tenés agua, o donde solo tenés silicatos. O irte por planetas que solo tienen hierro y silicatos, o que solo tienen agua y hierro, o que solo tienen agua y silicatos. Entonces vas por toda esta línea. Pero los verdaderos planetas, ¿dónde están? Están aquí adentro. Y entonces allá adentro yo puedo encontrar cualquier porcentaje y entonces esto, a cada uno de ellos, dependiendo de la composición, se les da un valor del radio planetario. Y obviamente también tienen un valor, eso equivale a una masa planetaria. Y de esta manera es que nosotros, digamos, hacemos hipótesis sobre cuál es la composición de los planetas y dependiendo de la composición, cuál sería su masa, etcétera, etcétera. Normalmente aquí están todos los planetas rocosos que llamamos supertierras, o sea, como les decía ahora, desde 0 hasta 10 masas terrestres. Digamos que de 0 a 1, no, aquí no hay gaseosos. No, aquí no hay gaseosos. Esto es solo para planetas sólidos, terrestres. Y esto se llama un diagrama Toblerone. ¿Se acuerdan del Toblerone, de la chocolatina? Así lo llamamos.
un diagrama Toblerone donde está la composición de los planetas que puede ir en esos diferentes porcentajes. Entonces, ¿la Tierra dónde está? ¿Dónde estaría la Tierra metida en este diagrama? Resulta que la Tierra tiene un 30% de hierro y un 70 y algo por ciento de silicatos y un poquitín de agua. Entonces la Tierra está por aquí. Sí. Por eso, o sea, mira, yo estoy midiendo los silicatos de aquí para allá. O de allá, bueno, tendría que mirar el diagrama, pero esa es la idea. Sí, el hierro lo mido de aquí para acá. Y el agua la mido para arriba. Es un poco complejo. En realidad, yo todavía tengo que ver bien y mirar y trazar para poder ubicar un planeta en el diagrama Toblerone, pero es una genialidad. Además, porque es 3D. ¿Ven? Yo tengo ahí 3 dimensiones, pero esa es la idea. Todos los planetas, de acuerdo con la teoría que conocemos, todos los planetas como la Tierra deben ser así. Agua, hierro y silicatos. Obviamente, como les digo, ahí hay oro, plata, platino, pero eso nos importa un carajo. El oro que hay en la Tierra, hay más oro en el Sol que en la Tierra. Hay más oro en un bendito asteroide que en la Tierra. O más titanio, o más platino. En cualquier asteroide del cinturón principal uno puede encontrar más elementos preciosos. Uranio, claro, pero por ejemplo el uranio que está por allá de último en la tabla debe ser uno de los elementos más escasos en el universo. Por eso vale tanto y los terroristas matan por eso y todo. Ok. Vamos a hablar de Mercurio, no hemos empezado a hablar de los planetas, ustedes no dejan. Vamos a hablar de Mercurio. Mercurio es el mensajero de los dioses. En la mitología griega era Hermes, el que tenía unos pies alados. Entonces, como Mercurio es el que se mueve más rápido alrededor del Sol, obviamente desde la antigüedad fue nombrado como el mensajero de los dioses. Es Hermes para los griegos, Mercurio es el nombre latino. Todos los planetas tienen nombres de dioses romanos, que son el panteón griego latinizado, digámoslo así. Esta es una fotografía nueva de Mercurio, porque de Mercurio no teníamos muchas fotos. Recuerdan que solamente han ido 2 naves espaciales a Mercurio. Mariner 10, por allá en los años 70, y Messenger, que está en este momento orbitando Mercurio. Esta es una nueva fotografía de Mercurio, donde se ve perfectamente la cuenca Caloris, que es una cosa absurda. Acabamos de hacer un programa de Mercurio en Bolivariana, pero ese sale dentro de unos días para que estén pendientes. ¿Sí han estado escuchando el programa o no? ¿Nadie ha escuchado el programa? ¿Qué? Yo me obligo a quedarme despierto. Yo soy un, ¿cómo se llama eso? Hedonista, sí, yo, para escucharme. Yo me quiero escuchar en radio. No, estaba escuchando, y dije, pucha, qué bestialidad dijiste, hombre. Pero lo bueno es que solamente yo sé que me equivoqué. No, pero eso está bien, no, mentiras. Me han gustado mucho los programas, porque es un diálogo muy simple. La hora es para hacer visita, vean, ustedes inventan una rumba esta noche, rumba suave, vinito, quesos, jamón, y a las 11 en punto es hora de escuchar a Pablo. Y siguen con el vinito, quesos y jamón, y es más, pueden hacer un grupo de discusión alrededor de lo que vamos a hablar hoy. Y termina después de las 2, cuando acabe el programa, pueden jartar todo el resto del vino. Los guarda, pero estos, como son muy nuevos, todavía están, claro. Están en la programación, pero todavía no están en los archivos. Y todavía no se ha programado repetición. Entonces, por ahora, solo a las 11 de la noche los sábados. Solo estreno, claro. A no ser que lo consigan por ahí en un semáforo. Pero mientras no se consigan en un semáforo, solo están a las 11 en Radio Bolivariana. Ok. Mercurio fue estudiado desde épocas ancestrales, como les digo, por estar muy cercano al Sol.
Obviamente es muy difícil de ver. Aquí siempre teníamos una estadística de quiénes han visto a Mercurio realmente en sus vidas. Pablo, ¿cuántas veces lo has visto? Dos, imagínese. Pablo la pasa pegado a ese telescopio. Y yo, por ahí, tres veces he visto Mercurio, porque lo vimos en... No, con Pablo no, en la Tatacoa, lo vimos entonces cuatro, ya llevo cuatro. Yo lo vi 2 veces en Bogotá mientras trabajaba con el planetario, y lo vi en la Tatacoa, y lo vimos también en los Tamarindos. En los Tamarindos vimos también a Mercurio. Es muy difícil de ver. Normalmente hay que verlo cuando está en su máxima elongación, o sea, más separado del Sol, y solo se ve justo después del atardecer, claro, se pone el Sol y aparece Mercurio, o justo antes del amanecer, justo antes de que salga el Sol, está Mercurio ahí brillando. Es muy difícil de ver. Aún así, pues ha sido observado durante miles de años, y en el siglo XIX, Giovanni Schiaparelli y Percival Lowell, que son famosos también por haber observado Marte y dedicado su imaginación a los canales de Marte, pues miren, también dibujaban canales en Mercurio. Ellos no veían sino canales por todas partes. Puchas tan marihuaneros, hombre. Ah. Sí, claro, todos estaban esperando que habían, ¿cómo se llamarán los de Mercurio? Mercurianos, ¿sí o qué? Mercurianos, venusinos, marcianos, jupiterianos, saturninos. Las de Saturno es bueno, hay personas que llaman saturninos, ¿cierto? Ahí está, Saturnino es de Saturno. ¿Y los de Urano cómo se llaman? Uranianos. ¿Uranitas? No, son los de Bello, Bellanitas, ¿sí o qué? Y los de Plutón, plutonianos, sí, esos sí son. Ok, entonces Schiaparelli y Lowell observaron a Mercurio y también observaron, esto básicamente son accidentes geográficos, lo que estaban viendo era las cuencas que se forman, los cañones, los riscos. Hay unos lugares en Mercurio que son extremadamente complejos por la geología, que parece se formaron por el proceso de enfriamiento del planeta. Se enfrió muy rápidamente, y entonces es como cuando la torta a uno se le enfría muy rápido, que se parte. Ustedes ya han visto que, pues, las que hacen tortas, o los que hacen tortas. ¿Quién de aquí hacen tortas? ¿Tú haces tortas? Ricas. ¿Sí o qué? Cuando uno mete la torta y la saca muy rápido, ¿qué pasa? Se enfría, se encoge y se raja por encima. Exactamente le pasa lo mismo a Mercurio, o le pasa lo mismo a los planetas que se enfrían muy rápido. Se rajan y entonces forman unos cañones y unas grietas gigantescas. Ese tipo de cosas se ven por todos lados de Mercurio. Estas son fotografías del Mariner 10, que solo logró fotografiar la mitad del planeta, porque el Mariner 10 solo pasó por ahí. ¿Me entienden? Es como, digamos que, sí, uno pasa en una moto y toma fotos, las que puede tomar, y ya. Eso es lo que hizo Mariner 10, un sobrevuelo, algo que se llama flyby en inglés. Entonces, a partir del sobrevuelo, estas fueron las únicas fotos que obtuvimos de Mercurio en 1974. Desde eso, nadie había ido a Mercurio. Entonces, esta era la única información. Se parece mucho a la Luna. Emilia, cada rato que lo ve, dice: papá, ¿esa es la Luna? No, esa es Mercurio. ¿Qué no es la Luna? Pelea conmigo. Es igualito a la Luna, repleto de cráteres de impacto, tiene una superficie muy antigua, justamente porque pues, no hay una atmósfera y la erosión es mínima, digámoslo así. Entonces han sobrevivido los cráteres originales después de que el planeta se solidificó. Ahora tenemos imágenes perfectas de Messenger, como en este caso la imagen de la cuenca Caloris, que es uno de los cráteres más grandes del sistema solar, que tiene 1.300 kilómetros de diámetro. El totazo que le dieron a Mercurio cuando se formó Caloris fue tan grande que al otro lado del planeta, en lo que se llama las antípodas, se formó todo un... qué lástima que no tengo aquí fotos, de pronto espérense, yo miro si hay fotos de eso en internet, pero la idea es ¿cuál? Aquí está Mercurio, aquí lo golpearon, quién sabe qué diablo lo golpeó, y formó la cuenca Caloris. Al otro lado se formó todo, pero ni que un chichón, es una cosa ahí como
cordillera completa que se llama la zona del caos. Porque es tan irregular y tan rara, pero ¿por qué se formó? Porque probablemente la onda de choque viajó en el interior de Mercurio y debido a los rebotes contra el núcleo, eso rebota por aquí, finalmente vuelve y se reúne la onda aquí, justo en la antípoda. Entonces, Mercurio no tiene placas porque ya está solidificado por dentro. Pero ahora, nosotros no sabemos exactamente cuándo se formó Caloris. Posiblemente fue muy al principio de la evolución de Mercurio, cuando todavía era líquido, apenas enfriándose. Pero la idea es que la forma en que viajan las ondas dentro del planeta hacen que vuelvan y se reúnen aquí, y entonces aquí generan una interferencia constructiva, se amplifica la señal y ahí armó una cosa rarísima. Se llama Chaos Chain o algo así. Es bien interesante. Y hemos visto en las últimas épocas sobrevuelos muy cercanos de Messenger sobre la superficie de Mercurio. Eso se puede ver aquí en internet rápidamente. Sí, claro, ya les voy a decir. Mercurio tiene una rotación muy rápida. No, de hecho muy lenta. Mercurio está bloqueado. Alrededor del Sol. Sí, pero me refiero al mismo tiempo que va alrededor del Sol, su rotación alrededor del eje siempre es un poco lenta. Esperen si verá. Messenger Mission to Mercury. Aquí uno puede ver for public. Vamos a ver si aquí tenemos los videos. Ay, no. Messenger Mercury, aquí. Multimedia. Miren este es un sobrevuelo de... pero ¿qué hubo? ¿Qué pasó? No, este no era, hombre. Espérate a ver. Este es el que queremos ver. Eso es un sobrevuelo real de Messenger sobre la superficie de Mercurio. Aquí no dice altitud, 128 kilómetros. Está a 128 kilómetros sobre la superficie. Genial, ¿no? Ahí ya se fue para el lado oscuro. Vamos a ver si hay algo sobre la zona de caos en Mercurio. Esta es más una animación de la inserción de Messenger en la órbita. Cómo Messenger ingresó en la órbita de Mercurio. Entonces miren, aquí están dando una simulación de cómo entra en la órbita, se va frenando para poder quedarse en órbita alrededor del planeta. ¿Sabe por qué hay esta mancha blanca ahí en la...? Porque para esta época en que hicimos la simulación, Messenger no había llegado a Mercurio, y entonces nos faltaba ese pedazo de la superficie. Ya, Mercurio está completamente mapeado por Messenger. Es más, ustedes se meten a Google y ya hay en Google Earth, hay Google Mercury, Google Mars, Google Moon. Esa es una idea de cómo Messenger entró en órbita alrededor de Mercurio. Genial. Vamos a ver justamente si podemos ver cómo se llama esta región contraria. Mercury. Cuando busquen información, búsquenla en inglés. Mercury Planet, designations, tirirín, tirirín.
Internal structure, tarara. Esto, miren, es parte de lo que nos dicen cómo está conformado Mercurio, pero yo quiero ver geología, espérense, verá. ¿Dónde es que está? Caloris Basin, eso es. Aquí nos muestran la cuenca Caloris, Antipodal Chaotic Terrain. Ahí está. Esta es la región de Mercurio, al otro lado de la zona de impacto, y entonces se formó, es como una arruga, como si se hubiera arrugado la superficie ahí. Obviamente después cayeron meteoritos y asteroides y formaron otros cráteres, pero esta superficie arrugada es lo que se conoce como la zona caótica, que está justamente en la antípoda de la cuenca Caloris. Miren, aquí hay un close-up, un acercamiento de esta región montañosa. De la antípoda. Ok. Siguiendo con algunos datos sobre Mercurio, decíamos que Mercurio es el planeta que va más rápido alrededor del Sol, claro, es el que está más cerquita. Pero además hay una cuestión curiosa que fue descubierta, digamos, desde hace mucho tiempo, y es que el perihelio de Mercurio precesa más rápido que el perihelio de los demás planetas. Siempre hay una precesión del perihelio, eso simplemente es dinámica. ¿Qué significa precesión del perihelio? Significa que el punto que está más cerca al Sol se mueve sobre la órbita. O sea, cada vez que Mercurio da una vuelta, el perihelio sucede un poquito más corrido. Y varía más o menos, y pues esto varía, eso significa que la órbita de Mercurio da toda una vuelta alrededor del Sol en cierto periodo, pero lo interesante es que, de acuerdo con la mecánica de Newton, que es la mecánica clásica, en donde la fuerza de gravedad era una interacción directa entre dos cuerpos, la precesión del perihelio de Mercurio se había calculado del orden de 574 segundos de arco por siglo. Eso no es nada, pero aún así eran capaces de calcularlo estos berracos. Y se empezó a observar para hacer la medida de esa precesión, y resulta que la observación daba del orden de 531 segundos de arco por siglo. Entonces, hay un error aquí. Dime. Observando a Mercurio en el perihelio cada año. Exacto. Observando a Mercurio en el perihelio cada año y con mucha paciencia. midiendo, y mucho pulso, exactamente. Imagínense, piensen en esto. ¿Cómo hizo Hiparco para calcular la precesión del eje de rotación de la Tierra en el siglo II antes de Cristo? Observando el equinoccio cada año. Pues es observación, Juan. Lo que pasa es que ya nosotros no estamos acostumbrados a ese detalle, a no ser que nos estén chateando. Si nos mandan un chat con el perihelio de Mercurio, ahí sí. Exacto. Un Twitter, ¡ay, llegó el perihelio de Mercurio! Estaríamos pendientes, pero ahora no, nosotros no hacemos esas cosas. Esta gente calculó con esta precisión la variación en el perihelio de Mercurio, pero entonces había un error de 43 segundos de arco. ¿Qué se hicieron esos 43 segundos de arco? Eso no es nada por siglo. Pero ahí hay un error. Huepucha, la mecánica de Newton no funciona. ¿Cómo que no funciona la mecánica de Newton? Es que ustedes no habían tenido en cuenta algo. Mercurio está tan cerquita del Sol que está en la parte más curvada del espacio-tiempo del Sol. Y Einstein no lo explicó con la relatividad. Einstein nos dijo, alrededor del Sol el espacio-tiempo se curva. Y ustedes no han tenido en cuenta que Mercurio está tan cerquita, que está tan metido en la curvatura, que por eso el perihelio se retrasa en 43 segundos con respecto a lo que calculó Newton. Aplique la relatividad, ¡tin! ¡Pum! Les dio. Ahí está para los que no creen en Einstein. Cada año nace un loco que quiere demostrar que Einstein está equivocado. Y llevamos vamos para los 100 años ya, en el 2016 se cumplen 100 años de relatividad general, en que Einstein ha superado
todas las pruebas. La relatividad general ha superado todas las pruebas observacionales que le han puesto, incluyendo la explicación de la precesión del perihelio de Mercurio. Miren esto. Sí. No. No, la idea es que la materia sencillamente curva el espacio-tiempo a su alrededor. Entonces los objetos en realidad lo que siguen es la trayectoria que les dicta la curvatura. Y si hay más curvatura, entonces los objetos tienen una cierta trayectoria diferente. Dime. De aquí sigue siendo una elipse, claro. No, no varios, simplemente esto es entre el Sol y Mercurio, ni siquiera hay que meter más cuerpos, porque de hecho la solución de Newton es solo para dos cuerpos. Sí, pero es una elipse por periodo. Lo que me dice esto es que sencillamente a partir de la observación se movía un poquito, se movía a 574, o sea, yo tengo una elipse que se va moviendo, la elipse va rotando alrededor del Sol, justo, sencillamente, precesión, eso es lo que llamamos precesión, justo por la curvatura del espacio-tiempo ahí. No, esto es, o sea, esto es matemático si yo trazo la elipse de la órbita de Mercurio sin tener en cuenta la relatividad general, ¿me entiendes? Es sencillamente que cuando yo pongo la relatividad general y ya, entonces en realidad la elipse de Mercurio está mal metida. Es una cuestión un poco complicada y yo tengo que confesar que nunca he hecho el cálculo, pero es algo así, es más curvo, hay mayor curvatura en la medida en que yo estoy más adentro. Era simplemente un detallito que no se había tenido en cuenta y la relatividad lo resolvió, pero es una cuestión geométrica, pues. Ok, ahora, interesante también es que Mercurio se encuentra en algo que se llama una resonancia orbital. ¿Qué es resonancia orbital? Resulta que la gravedad del Sol va frenando la rotación de Mercurio, o la ha estado frenando desde que Mercurio se estableció en esa órbita hace 4.500 millones de años. Entonces, ese frenado de la rotación es lo mismo que hizo la Tierra con la Luna. Por eso la Luna está bloqueada gravitacionalmente y nos da siempre la misma cara. La Luna está en resonancia 1,1. Mientras ella da una vuelta alrededor de la Tierra, da una vuelta alrededor de su eje. Mercurio está en resonancia 3,2. Mientras da 3 vueltas alrededor de su eje, da 2 alrededor del Sol. Y esto significa que sencillamente el día en Mercurio es el más largo del sistema solar. O sea, ¿cómo sabemos que pasa un día en la Tierra? Porque nosotros volvemos a ver el Sol saliendo por Santa Elena, ¿sí o qué? O más acá, por allí, por Santa Elena, sale el Sol, pasa un día. Yo tengo que esperar como 185 días terrestres para esperar a que el Sol vuelva a salir por el horizonte de Mercurio. Y sucede una cosa genial, es algo que se llama el doble amanecer. En Mercurio, como cuando Mercurio se acerca al perihelio, la velocidad de traslación iguala, como unos 4 días antes de que alcance el perihelio, iguala la velocidad de rotación. Entonces, como me estoy trasladando alrededor del Sol a la misma velocidad de rotación, el Sol sale, se devuelve y vuelve y sale. Es una retrogradación. Es una retrogradación temporal, es una retrogradación que apenas dura unos 8 días. O sea, son 4 días antes del perihelio y 4 días después del perihelio que el Sol parece detenerse y volver a arrancar. Entonces, si nos toca, o sea, los amaneceres, el amanecer cerca del perihelio de Mercurio tarda
unos 4 días, se devuelve y vuelve y arranca. Es una cosa genial. Debe ser increíble, ¿no? Ustedes imaginan, una locura. Sí, eso depende de la distancia de las masas, pero obviamente pues para bloquear a la Tierra no hay tiempo suficiente. Pero los planetas cercanos casi todos están bloqueados. ¿Ah? Pero el freno de rotación de la Tierra ha sido más por fricción interna y por intercambio de momentum con la Luna, más que el Sol. O sea, el Sol está demasiado lejos como para que afecte realmente la rotación de la... Pero lo hace, o sea, igual yo lo meto en la ecuación y calculo el tiempo de bloqueo. Es algo que yo estoy haciendo en este momento con estos planetas, es analizar cuántos de ellos están bloqueados. Y, por ejemplo, una cosa que a mí en principio me entristece es el resultado que hemos empezado a encontrar. Y es que todos los planetas en zona de habitabilidad de estrellas enanas están bloqueados. Y están bloqueados porque sencillamente están tan cerquita de la estrella que terminan bloqueados, pero hay una cosa genial, y es que el bloqueo más, la resonancia más probable es 3,2, porque las órbitas no son perfectamente circulares. Entre más circular sea la órbita, es mayor la probabilidad de que caiga en 1,1, pero mientras vos tengas cierta excentricidad, te quedas en 3,2. Y 3,2, de acuerdo con algo que han estado investigando científicos de la vida, astrobiólogos, 3,2 podría dar cierto chance de que ahí puedan hacer fotosíntesis, cosas raras. Entonces, parece ser que estar bloqueado en 3,2 no necesariamente sea una cosa negativa para la vida, porque si estamos en 1,1 es muy difícil. En 1,1 hay un hemisferio de día y un hemisferio de noche eterna, y la rotación lenta hace que la diferencia de temperaturas entre el día y la noche sea muy grande, no hay una dinámica atmosférica, bueno, hay una cantidad de cosas. ¿Ah? Exacto, o sea, hay un hemisferio de día y un hemisferio de noche. En Mercurio aún hay un cambio, o sea, hay parte del tiempo que le da el Sol y hay otra parte del tiempo a la que no le da el Sol. Ok, decíamos que el suelo de Mercurio es un suelo muy antiguo, y eso se nota en los cráteres de impacto, cráteres raros como este Spider Crater, que parece una araña, y este es el cráter Mouse, aunque realmente yo no sé si se llama así. Emilia me dijo, papá, ese es Mickey Mouse, entonces yo le puse Mouse Crater, pero creo que sí. Vengan, veamos si se llama así, porque Emilia fue la que me dijo, mira, Mickey Mouse. Aunque a ella le gusta es Minnie, yo creo que sí se llama Mouse Crater, vamos a ver si aparece. Como es de bueno Google, ¿cierto? ¿Qué haríamos sin Google? Mouse Crater. Ahí está, claro que sí, es que era lógico que se llamara así, ¿no? ¿De qué otra forma podría llamarse? El Mouse Crater es genial. Y aquí de nuevo hay una imagen de los rayos que salen del impacto de Caloris. ¿Saben otra teoría que hay acerca de cómo se formó esta cosa en las antípodas de Caloris? Resulta que Bean, ¿por qué Bean? Ah, eso está muy elegante. La gente conocía a Mouse, no a Bean. Entonces es más pop. Otra teoría de por qué se formaron todas estas irregularidades al otro lado de Caloris es que el material eyectado por la explosión, pues por ejemplo, dio la vuelta al planeta y al otro lado. Y eso es posible sencillamente si la velocidad de la material es menor a la velocidad de escape, ella vuelve y cae. Entonces cayó en un montón de partes, pero posiblemente mucho material alcanzó el otro lado del planeta. Ahora, el problema entre estar tanto tiempo al sol y tanto tiempo a la sombra es la diferencia de temperaturas. En el lado de sol, la temperatura de Mercurio alcanza los 427 grados centígrados. Eso es muy alto.
y en el lado de sombra la temperatura baja hasta menos 170 grados centígrados. O sea que la diferencia entre el hemisferio de noche y el hemisferio de día es de 600 grados. ¿Por qué tanta diferencia? Porque no hay atmósfera. Las atmósferas son como una cobija. Entonces una atmósfera regula la diferencia de temperatura en toda la superficie del planeta. Cuando yo no tengo atmósfera, sencillamente, pues no hay sol, me congelo. Hay sol, me quemo. Y eso es lo que pasa en Mercurio. ¿Qué ibas a preguntarme tú? Sí, dijiste que Mercurio es un planeta que es hecho fundamentalmente de hierro. De hierro, sí. Entonces, cuando se calienta todo un lado, el hierro no es un buen conductor de calor. Ah, no, pero en principio está más caliente adentro que afuera. O sea que en realidad el calor lo que hace es salir en vez de entrar. ¿Me entiendes? El interior del planeta siempre va a ser más caliente que la superficie, normalmente. Exacto. Hay una teoría que plantea que posiblemente un golpe como el Alcaloris pudo haber expulsado la mitad del manto de Mercurio. O sea, Mercurio debió haber sido más grande. Y le dieron un totazo tan grande que le quitaron un pedazo gigantesco de manto. Lo descascararon, exactamente. Eso puede suceder. Entonces, la diferencia es bien grandota. Los periodos de rotación y de traslación de Mercurio. Mercurio rota sobre su propio eje cada 58 días y rota alrededor del Sol cada 88 días. Ahí está la relación 3:2. Si ustedes cogen 88 y lo dividen por 58, eso les da aproximadamente 1.5. Seguramente las rocas y la superficie de Mercurio tiene que soportar esto, pero lo que pasa es que el cambio no es tan abrupto. Piensa en eso. O sea, Mercurio rota tan lentamente con respecto a su traslación que, es más, el Sol sale, vuelve y se pone, vuelve y sale. Entonces, esos cambios no son tan abruptos. Pero sí hubo cambios abruptos cuando Mercurio, lo que decía ahorita, cuando se solidificó. El proceso de solidificación de un planeta chiquito es muy rápido. Y entonces, en ese momento, ahí sí, los minerales de la corteza y del manto no logran acomodarse, digamos, homogéneamente y se forman grietas y se forman escarpados, etcétera, etcétera. Vamos a ver si por aquí míralo. Mira, esto es sencillamente este tipo de formaciones en la superficie de Mercurio. Miren esa, es justo lo que le aparece a uno en la torta cuando se enfría muy rápido. Ese es resquebrajamiento debido al proceso de enfriamiento. Esos son fallas y quiebres superficiales. Dime. Pero ese proceso aún se puede estar dando en Mercurio. No. Digamos, si tienes esos cambios de temperatura, recuerda que los materiales siempre se dilatan y se contraen. Pero de todas maneras, ahora ya el proceso es muy diferente. Esto se dio durante el proceso de solidificación del planeta. Yo no te sabría decir, habría que medir, por ejemplo, cuál es el coeficiente de dilatación de las rocas superficiales de Mercurio para poder saber qué le pasa a las rocas cuando cambian de 420 a menos 170. Ahora, de nuevo, eso no es un cambio abrupto, eso va calentándose lentamente. Termodinámicamente el planeta ya no tiene un flujo de calor interno, por así decirlo. Aunque, ojo, eso no es del todo cierto, porque Messenger ha detectado campo magnético. El planeta, ya decía, tiene un núcleo de hierro que ocupa el 85% en tamaño, o sea, el 85% del radio del planeta es el núcleo que alcanza un 70% en masa. Parte de ese núcleo puede estar todavía líquido. Y si parte de ese núcleo está todavía líquido, significa que todavía hay flujo de calor interno, hay convección, y eso explicaría el campo magnético. Mercurio tiene una magnetosfera. Dime. No, no depende de la temperatura, depende más bien de si tienes convección en el núcleo. O sea, siempre que tú tengas un núcleo líquido y que ese núcleo líquido se mueva, vas a tener convección y eso te va a generar corrientes y las corrientes te van a generar campo magnético. Otra cosa es la intensidad de ese campo magnético. Ese campo magnético, pues aquí se ve, ese campo magnético debe ser muy
muy débil, porque sencillamente tú no tienes la potencia, el flujo de calor necesario para potenciar las corrientes que generan el campo magnético. Miren, aquí comparado con la Tierra, miren el tamaño del núcleo líquido de la Tierra. Es que es huepucha, es casi, el radio de la Tierra es la mitad, el 50% del tamaño de la Tierra es el núcleo. Y de ese 50%, más o menos el 30% es líquido. Aquí es donde se da la convección que genera el campo magnético de la Tierra. En Mercurio, posiblemente la mitad del núcleo estaría líquido. Obviamente esto no está a escala. Miren, cuando uno compara, este es el tamaño de Mercurio comparado con el de la Tierra. Entonces, la capita de hierro líquido de Mercurio es mínima. Y además, el calor interno que fluye en Mercurio es muchísimo menor que el calor que fluye dentro de la Tierra. Entonces, ese flujo de calor que genera finalmente una convección aquí en el núcleo y que genera finalmente el campo magnético, pues es suficiente apenas para generar una magnetosfera que alcanza 1.35 radios planetarios. O sea, la magnetosfera está aquí, está pegada al planeta. Tiene campo magnético, pero es muy débil. Eso significa que prácticamente el viento solar arrastra con Mercurio. Volviendo a la lámina anterior, ¿cómo se pueden explicar esas fases que se entran en la Tierra específicamente, el centro sea sólido? Esa es una excelente pregunta. Esto lo sabemos de la Tierra porque tenemos sismógrafos. Es así de sencillo. En la Tierra, yo sé que el núcleo está sólido, luego tengo núcleo líquido, luego tengo mantos, y es más, tengo un manto que cambia de fase por aquí a unos 400 kilómetros de profundidad, porque sencillamente por aquí estamos en Chile, y por aquí estamos en la China, al otro lado. Entonces en Chile, ¡guau!, hubo un terremoto, Valparaíso, y las benditas ondas del terremoto empiezan a viajar. Cuando llegan a estas zonas, unas se refractan, otras rebotan y vuelven y rebotan aquí, y las otras rebotan por aquí y se refractan, y cuando llegan al sismógrafo en China, primero llegan por partes distintas, llegan a diferentes velocidades, etcétera. Entonces, yo sé cómo es el interior del planeta por cómo viajan las ondas sísmicas dentro del planeta. Si no tuviéramos sismógrafos, ni idea. Esto lo tenemos aquí y también lo tenemos en la Luna. Vamos a poner sismógrafos en Marte. También para poder hacer un modelo. Y de nuevo, entonces, tenemos la Tierra. Supongamos que los otros se parecen y entonces empezamos a variar las cosas y empezamos a tratar de ajustar los modelos a la observación. Cuando yo pongo un modelo del interior de Mercurio con la mitad del núcleo sólido y la mitad del núcleo líquido y una capa de hierro mezclada con azufre y un manto de silicatos y una corteza de tanto, entonces, y pongo esto a correr en un computador y calculo la intensidad del campo magnético, me da justo lo que midió Messenger. Ahí está. ¿Por qué? Porque ese es el que me dio. Si yo le pongo otra cosa, entonces ya no me da. Entonces, la idea es ir ajustando el modelo a la observación. Es que, ojo, nosotros no tenemos ni idea de cómo es el interior de ningún planeta. El de nosotros, porque además también esto es un modelo. Esto es un modelo que funciona. Es un modelo que me dice, vea, hay dos tipos de ondas sísmicas, ondas S y ondas P. Las ondas S viajan de tal manera, son transversales, las ondas P son longitudinales, las unas viajan más rápido que las otras, se ha medido la velocidad. ¿Cómo se mueve la velocidad? Porque aquí sucede un terremoto y yo veo cuándo llegan aquí, entonces velocidad es distancia sobre tiempo y listo, es así de sencillo. ¿Entiendes? Y entonces sencillamente ponemos modelos del interior de la Tierra que se ajustan a lo que observamos. Eso hace la ciencia. Ojo, todo en la ciencia es un modelo. ¿Qué es un electrón? Es un modelo de una vaina que puede pasar a través de lámparas, puede ir a través de cables de cobre, pero nadie ha visto un bendito electrón.
¿O sí? No, de hecho es una partícula que no tiene ni tamaño, pero tiene carga eléctrica, tiene spin, tiene no sé qué, y hacemos un modelo que funciona tan bien que podemos construir celulares, computadores y generar energía eléctrica. Entonces, en ciencia, lo que hemos hecho desde que nos inventamos la ciencia es hacer modelos a partir de lo que la naturaleza nos muestra. Y si el modelo se ajusta a la naturaleza, entonces decimos, es un modelo correcto. Eso es. Porque finalmente la mayor parte de las cosas que hacemos en ciencia ni siquiera las podemos ver. Hay muchas que sí, claro, usted ve caer los objetos y digamos la mecánica de Newton que se desarrolló con las leyes de movimiento siguen siendo válidas pues porque funcionan. Uno puede calcular dónde va a estar un planeta, uno puede calcular qué velocidad tenía una buseta de Conatra antes de atropellar a un motociclista. Eso se puede calcular porque el modelo funciona. Pero, por ejemplo, en el modelo de Newton, la buseta de Conatra no tiene tamaño, es una partícula. Cuando uno estudia cinemática y dinámica newtoniana, los objetos se tratan como partículas. O sea, a mí lo que me interesa es a qué velocidad se movía el centro de masa de la buseta, cuál fue la aceleración del centro de masa de la buseta. Entonces, de nuevo, la realidad de la naturaleza está muy lejos del modelo científico, y eso lo decía Einstein. La ciencia puede ser muy infantil y muy, digamos, muy primaria, pero definitivamente es la mejor forma que tenemos de explicar la naturaleza y de explicar el universo. Y funciona. Dime. A la lámina, A esta. sí, ese centro es sólido, luego Sí. una fase líquida, un metal líquido. Sí. Ese centro que debería ser igualmente líquido, No. dado los asuntos de temperatura. Exacto. Depende la fase de un material depende básicamente de la temperatura y de la presión. Entonces, a pesar de que tú estés muy caliente, si la presión es muy alta, eres sólido. Entonces, es una combinación de presión-temperatura. Eso se le llama, hay una temperatura que se llama temperatura de melting o temperatura de derretimiento. Esa temperatura depende de la presión. Entonces, si tú tienes una presión muy alta, simplemente, aunque el centro de la Tierra está a 6.000 grados, pero está sólido. ¿Cómo puedo tener un sólido a 6.000 grados? Es más, el núcleo de Júpiter está a 20.000 grados y tiene hielo. ¿Cómo puedo tener hielos a 20.000 grados? Pues sencillamente porque la presión en el núcleo de Mercurio es de los gigapascales, pues de Júpiter, o en el centro de cualquier planeta. Pues es que piensen ustedes que tienen aquí en la Tierra, para el caso de la Tierra, ustedes tienen encima 5 por 10 a la 24 kilogramos estripándolos. La gravedad es poderosa. Entonces, claro, esa presión hace que, sin importar que el núcleo esté a 6.000 grados, el material está solidificado por presión. Sencillamente depende de cómo se comporta el material con presión y temperatura. Un poquito más arriba, la presión disminuye y la temperatura sigue, pues la temperatura también va disminuyendo a medida que salgo, pero resulta que disminuye más rápido la presión que la temperatura. Entonces, un poquito más arriba, ¡pa! Me vuelvo líquido otra vez. O sea, aquí estoy líquido, aquí estoy sólido. Y de hecho, a medida que disminuye la temperatura, como la presión ya no varía mucho, porque tengo la misma masa, me voy solidificando, de adentro hacia afuera. La solidificación del núcleo de un planeta rocoso es fundamental, sobre todo para este aspecto magnético, porque a medida que el núcleo se solidifica, capita por capita, él se va enfriando y se va solidificando, va liberando calor, y esa liberación de calor aumenta la convección y genera más campo magnético. Eso salvó a la Tierra. Es que la densidad del material también tiene mucho que ver a la del hierro. Si la densidad del hierro sólido a esas condiciones de temperatura es más alta que el hierro líquido, obviamente. Claro, ¿cuál es la densidad del hierro aquí a 8.000? El núcleo de la Tierra tiene una densidad de 12.000.
y sigue siendo hierro, pero es hierro hiperpresionado, entonces está a 12.000 kilogramos por metro cúbico, mientras que aquí afuera la densidad del hierro es de 8.000 kilogramos por metro cúbico. Entonces, exacto. Entonces, la fase, es más, la fase depende tanto de la presión y la temperatura que, por ejemplo, en los silicatos del manto sucede lo mismo. Los silicatos hasta 400 kilómetros se llaman olivino. Y de los 400 hasta los 3.000 y punta que alcanzan el núcleo se llaman perovskita. La perovskita es el mismo olivino, pero más estripado. Siguen siendo los mismos silicatos, solo que como están más comprimidos, los átomos se acomodan distinto para poder caber, y entonces ya son otra cosa. Sencillamente es otra fase del mismo material. Y uno puede tener, eso es que estamos adelantando. Ustedes quieren que les dé toda la clase hoy y no hemos pasado a mercurio. Esto lo vamos a ver. Puede ser. Claro. Uno puede tener, ¿cuántas fases del agua conocen ustedes? ¿Ah? 3. Hay más de 15 aguas del agua. Hay más de 15 fases diferentes del agua. Uno puede tener hielo 15. Y hielo 15 es hielo más denso que el agua líquida porque simplemente está súper comprimido. Entonces, todo eso depende de cuál sea la presión, la temperatura del objeto. Entonces, hay 15 fases distintas del agua, pero como nosotros las que conocemos son las que nos tomamos, la que congelamos o la que evaporamos, pero eso es aquí a una atmósfera de presión y a 20 grados centígrados. Pero pues es que las condiciones en muchos lugares cambian. Avancemos porque ni siquiera hemos salido a hacer pipí, apenas vamos en mercurio. Es que están muy... ¿qué tal pues? Ok, vamos pues. A ver, primera pregunta. Primera pregunta doble para que avancemos. No hemos avanzado nada, hombre. No, ¿qué importa? Lo importante es que aprendamos. What? Wake up. Es la misma cosa. O sea, el mineral más abundante en las rocas son los silicatos. Sobre todo en el interior de la Tierra. En las, digamos que la corriente, ya la presión y la temperatura, podemos tener otro tipo de minerales en las rocas. Entonces, ahí sí tenemos calcitas y sales y cuarzos. Si tú te ubicaras en el centro, claro, estás justo en una distancia para generar gravedad. Entonces sería cero, claro. Pero a pesar de eso, cuando nosotros construimos los perfiles de cómo funcionan las cosas adentro, la gravedad del planeta varía de una forma medio rara. ¿Pero por qué? Porque resulta que en el interior no solo ejerce gravedad la masa que tienes por dentro, sino la masa que tienes por fuera también. O sea, si estás por aquí metido en el manto, hay una gravedad que te empuja hacia acá, pero hay otra que te empuja para arriba, porque tenés materia sobre tu cabeza. Aquí. Sí, Júpiter, el interior de Júpiter, vamos a ver, es hidrógeno líquido. Y el núcleo sí es sólido. El núcleo sí es sólido, porque el núcleo son rocas y hielos. Pero el manto de Júpiter es líquido. Es un hidrógeno metálico líquido. No, porque no alcanzamos ni las presiones ni las temperaturas en un laboratorio. Es muy difícil. Ok. Profe, no me quedó claro por qué ocurre la apreciación del perihelio. Tengo que... Pues, básicamente es porque Mercurio está demasiado cerca al Sol, y entonces la curvatura que sigue la trayectoria de Mercurio es más marcada que la de los otros planetas. Todos los planetas precesan, todos. Todos, pero digamos que la pregunta está mal hecha. ¿Por qué precesa el perihelio? O sea, no, todos los perihelios, todos los perihelios
los planetas precesan, pero el de Mercurio tiene una precesión más marcada y no era explicable, el desfase observacional no era explicable desde el punto de vista de las leyes de la mecánica clásica. Cuando se incluyó el hecho de la relatividad, entonces El tiempo es distinto ahí cerquita. El tiempo es más bien pero la pregunta ya... sí, entonces es más bien hacia la por... dinámica, hacia... Sí, realmente la pregunta no es clara en ese sentido. La idea es, ¿por qué había una diferencia en la precesión de Mercurio? Básicamente, y dependía sencillamente de que no habíamos incluido la relatividad. Ok. Vámonos a Venus, apenas vamos en el segundo. ¿Qué hora son? 10:31. Vámonos a hacer pipí y volvemos.